Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Tenemos aquí con nosotros al mayor general Rafael Emilio de Luna Pichigilo. Usted lo vio metido todo un año, no sé cuánto tiempo usted estuvo fabricando boca de cachón ahí. En 7 meses se construyó. 7 meses fueron De 7 domingo a meses domingo. intensos, de domingo a domingo, y fabricamos boca de cachón ahí bajo el mando del mayor general de Luna Pichigilo, pero antes de eso lo habíamos visto bregando con las instituciones de prevención de desastres, defensa civil, todo aquello, ¿no? Organizando este magnífico sistema que tenemos de gestión de prevención de desastres. Sí, y antes de eso en la frontera, en proyectos de desarrollo Y sostenible. antes de eso en la frontera, pero ahora lo tenemos en el mayor plan de reforestación y desarrollo agroforestal que conoce la República Dominicana en toda su historia. Creo que es el mayor plan. Así es. Indudablemente, general. Director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. Aquí ha estado el mayor general de Luna Pichigilo hace un tiempo hablando de esto precisamente, y ahora vamos a hablar de resultados, porque en aquel momento estuvimos hablando de cómo es que se va a hacer, etcétera, etcétera. No, ahora vamos a hablar de resultados, así que, y en buen momento, porque son 7 años de gobierno, pero el proyecto de desarrollo agroforestal apenas tendrá, ¿cuánto? 2 años. 2 años y unos meses. 2 años y unos meses. Bueno, pasemos revista a esos 2 años y unos meses. Bienvenido a Ojalá, general. Y desde luego comencemos contándonos usted ahora cómo va desarrollándose todo esto, ¿no? Qué cantidad de terreno hemos abarcado, porque al principio se hablaba de 700.000 tareas, creo, ¿no? Algo así. ¿Por dónde vamos? Hemos llegado a esas 700.000, nos hemos ampliado la mira, la meta, en fin. Bienvenido a Ojalá y cuéntenos. Sí, gracias por invitarme a este importante programa matutino y buenos días a los amigos televidentes. Hemos avanzado bastante y hay resultados y estamos plantando todavía. La meta inicial eran 700.000 tareas, pero la incrementamos a 726.831 y hemos abierto o aperturado nuevos frentes en el Cibao. En el Cibao tenemos unos frentes con una proyección de 36.000 tareas a intervenir, de los cuales ya hemos intervenido 14.500 de las 36.000 en el Cibao, y en el sur hemos intervenido de las 726.831, más de 440.000 tareas, que si las sumamos podemos decir que hemos reforestado más de 455.000 tareas bien plantadas con la gente, inclusive con una actividad muy definida en cuanto a la reposición de plantas. Donde hay mortalidad de plantas, hay equipos reponiendo las plantas. Recuérdese que desde final del año pasado y principio de este, el país ha tenido una gran sequía. Claro. Y producto de eso hubo cierta mortalidad de algunos árboles, pero no muy significativa, en razón de que para plantar nosotros nos aseguramos que el suelo esté saturado y que haya proyecciones de lluvia. Por eso fue que no tuvimos mortalidades significativas. Pero sí se ha hecho una labor titánica. Hemos plantado en el sur más de 42 millones de árboles y en el Cibao más de 3.5 millones de árboles. Esto más o menos llega a como 46 millones de árboles y continuamos con esto. Se han plantado especies forestales, alrededor de casi 12 millones de árboles de las especies forestales, y de la agrícola más de 30 millones. De estas hay 29 millones o algo más de café de variedades tolerantes a la roya, porque como usted bien sabe, este es un proyecto agroforestal que trabaja con unidades agroforestales, que son unidades productivas, donde le estamos cambiando el modelo económico al productor de alta montaña, con miras a que sea un modelo de producción ambientalmente sostenible. Díganos una cosa, hay de estos árboles de vocación productiva, café, aguacate, mango quizás están. Sí, mango, también. aguacate Hass. Exacto.
hay una parte que es de vocación forestal y esto es que va a ser en algún momento utilizada como madera. Sí, claro. Para producción de madera, manejo. No toda, no bosque. toda. No toda. No, no, no. ¿Hay alguna cantidad de esta, qué por ciento es de vocación perenne, digamos, que es para la retención del suelo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, en el componente forestal tenemos proyectado intervenir 360.000 tareas y de estas 360.000 tareas hay más de 260.000 tareas que son para preservación, conservación, establecimiento de especies forestales propias de esos ecosistemas en la zona alta, cuenca hidrográfica alta. Esos son árboles que quedarán ahí. Hay un porcentaje bajo, como unas 80.000, que ya será para manejo, pero en la cuenca media. Esto es con miras a disminuir la presión al bosque natural, producir lo que la gente busca en el bosque. Y con esto aseguramos que la cuenca hidrográfica alta mantenga una cobertura significativa, que restauremos esos ecosistemas para contribuir con la biodiversidad. Porque cuando reforestamos no solamente pensamos en plantar, pensamos en restablecimiento, restauración de ecosistemas, porque hay que tener en cuenta el sotobosque, que es el dosel inferior del bosque, y la biodiversidad, porque el bosque es el hábitat de diversas especies vivas. Y nosotros tenemos una gran cantidad de especies vivas en nuestro país, tanto en flora, fauna. Entonces, esa biodiversidad se ve afectada cuando desplazamos los bosques. No solamente el efecto regulación de las aguas, que eso es una de las cosas más importantes que estamos logrando con esto. Las aguas de precipitación, si no encuentran cobertura, si no encuentran vegetación, lo que hacen que impactan agresivamente la capa superficial del suelo. Esto no se infiltra, la primera hora de alta precipitación no se infiltra, esto se conoce como el flujo ortoniano, y entonces produce arrastre, erosión hídrica y por ende sedimentación, aguas abajo, comprometiendo obras de infraestructura hidráulica importantes, disminuyendo la vida útil de las presas, exacto, también afectando tomas de agua de acueductos, de canales de riego, entre otras cosas. Entonces, el efecto de regulación de las aguas de precipitación es sumamente importante, porque ahora mismo con este cambio climático no solamente podemos supeditarnos a hablar de sequía, hay que hablar de mala distribución de las aguas de precipitación durante el año. Puede ser que en una zona de vida determinada caiga una precipitación que va acorde con la zona de vida, pero no cae de manera regular, como debe de caer, distribuida adecuadamente en el año, sino que hay momentos de mucho estiaje, de mucha sequía, varios meses de sequía, y quizá en un mes o en una semana cae el agua que debe caer en todo el año. Entonces se da esa situación y por eso es que debemos de trabajar con la regulación de las aguas de precipitación, manteniendo cobertura, es lo que llamamos el efecto esponja, que si cae la lluvia se distribuya a lo largo de mucho tiempo y no que se la lleve una gran avenida, que inmediatamente se escurra por los drenajes naturales que son los ríos y entonces ya no vemos agua durante más tiempo hasta que venga el próximo aguacero. O los ríos bajan su caudal y es producto de esto, de la no regulación adecuada de ese bosque, de esa cuenca hidrográfica alta, de lo que son los cursos de agua. General, las críticas, que siempre las tenemos ahí, los grupos ecologistas, etcétera, ambientalistas, tienen su manera también de manejar esto. Y una de las cosas que dicen es, bueno, por un lado estamos sembrando, pero por el otro no estamos impidiendo que el bosque natural, el que nos queda, sea agredido. Y mencionan casos de deforestación en Bauruco, en aquí, allá, en fin. ¿Cómo, qué decirles a estos grupos que probablemente tienen también sus razones porque son preocupados por el mismo problema que debía preocuparnos a todos, absolutamente a todos, porque todos vivimos del bosque, nadie puede decir que no vive del bosque, todo el mundo vive del bosque. Los grupos ecologistas, los grupos de ambientalistas son sumamente importantes. Yo creo que es un activo que tenemos en la República Dominicana, tener esos grupos, personas interesadas en velar por el medio ambiente. Eso se suma
a las acciones que debe tener el Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos gubernamentales pertinentes. Lo que nosotros entendemos es que la cuenca hidrográfica alta no puede ser utilizada para prácticas de producción agrícola o forestal. Eso debe ser conservación per se, porque es la cima de toda esa orografía rica que tenemos y es lo que recibe el primer impacto, podemos decir, de las lluvias. Y si tenemos la cúspide deforestada o intervenida, eso va a afectar muchos hábitats de altura que tienen diversas especies, y aparte de esto vamos a contribuir entonces con la erosión desde la cima de la montaña. Entonces, nosotros estamos trabajando con unidades agroforestales, no estamos trabajando con monocultivos, estamos trabajando con unidades agroforestales en la cuenca media a la cuenca baja. La cuenca alta es solamente conservación, preservación, restauración de ecosistemas. Ya si la cuenca media a la cuenca baja, que ha sido intervenida, porque no estamos cortando árboles para plantar aguacate, ni cortando árboles para plantar café. En cuanto al café, estamos trabajando con lo que es la renovación de los cafetales. El café típico, que fue afectado por la Emilia Bastatra y la Roya, diezmada la producción totalmente de café en la República Dominicana, está siendo sustituida por variedades de café tolerante a la roya. Pero algo importante en ese punto es que al intervenir rápidamente esos cafetales que han colapsado con variedades tolerantes a la roya, variedades también que le van a producir nuevamente a ese productor agrícola, ¿qué va a hacer? Va a preservar la sombra de esos cafetales, no la va a tumbar. Igualmente, con esta actividad que tenemos de reforestación en la zona alta y esta gran cantidad de fuentes de empleo que están ofreciendo los proyectos agroforestales, se está dando el fenómeno de deforestación evitada. No solamente hemos intervenido más de 455,000 tareas, sino también que estamos produciendo lo que es el efecto de deforestación evitada. Se está evitando deforestar. Ya vamos a los lugares y la gente dice, ya por aquí no se está quemando, no se está tumbando, porque el productor agrícola de alta montaña está involucrado en los proyectos, o es parte de una brigada agrícola, o es parte de una brigada forestal, recibe el incentivo forestal también. Aquellos que sembraban leguminosas como habichuela, guandul, sin práctica de conservación de suelo, la han detenido a cambio del incentivo forestal y también a cambio de ese paquete tecnológico que le estamos llevando, que es el paquete completo de la siembra del café, del aguacate Hass. El aguacate Hass es importante plantarlo en zonas donde ya se intervino el bosque, no tumbar bosque para plantar este aguacate. Este aguacate tiene una demanda muy grande a nivel internacional. Es un aguacate que fue producido en un huerto en La Habra, California, en el 1926 por Rudolf Haff, y registra esta variedad el 27 de agosto del 35 y lo disemina en el mundo en el 1960. Es un aguacate que tiene un porcentaje de aceite de un 18, un 22%, de agua tiene muy poco porcentaje de agua, se puede decir de un 60 a un 70%, tiene una vida larga en el manejo post cosecha y resiste también el transporte en el manejo post cosecha, y estamos con esto buscando la manera de que el modelo económico sea más eficiente, más productivo de ese productor de alta montaña, y entonces no va a tener que recurrir al bosque para plantar variedades de rubros, vamos a decir, de ciclo corto, sin práctica de conservación de suelo, que eso es lo que contribuye a la erosión, contribuye a no mantener la cobertura por cierto tiempo, y es importante cómo estamos logrando y construyendo el empoderamiento del productor en estas actividades de cuidado del medio ambiente y de establecimiento de la unidad agroforestal. ¿En qué consiste? Usted acaba de mencionarlo, el concepto, pero me gustaría que abundara un poco más sobre el concepto de deforestación evitada. Sí. Que lo he oído ahora, ¿no? Pues no lo conocía, pero me gustaría que usted abunde un poco en eso. Sí, este concepto ya está siendo estudiado en muchas partes del mundo.
Ya nosotros estamos haciendo los aprestos también para medirlo con el Ministerio de Medio Ambiente. Usted sabe que en estos proyectos agroforestales está involucrado el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Técnica Ejecutora, porque maneja ámbitos fuera de esos ministerios también. Y ya se iniciaron los aprestos con el Ministerio de Medio Ambiente para medir ese efecto de deforestación invitada en algunos lugares. Es algo lógico. Si el productor de alta montaña tiene fuente de empleo, y una fuente de empleo que va en beneficio de la protección del medio ambiente, como es la integración en brigadas de reforestación y el restablecimiento de sus cafetales, que ya va a tener de qué vivir de manera sostenible y ambientalmente sostenible también, se puede decir. Entonces, la práctica era que todos los años se establecía ese conuquismo, que en muchos casos lo hacía el productor en sus predios, pero también se movilizaba a otros lugares. Era como un conuquismo nómada. Entonces, eso se ha parado. Ya la gente no está quemando, no está tumbando. ¿Por qué? Porque está inmerso en lo que es la conservación del medio ambiente con el establecimiento de sus unidades agroforestales y con las labores de reforestación. Aparte de esto, este plan de reforestación tiene una planificación considerable en lo que es llevar el experticio adecuado a los diferentes lugares. Un plan de capacitación agresivo tenemos. Ya llevamos alrededor de 92 talleres. Hemos orientado con estos talleres a más de 4.157 personas, tanto técnicos como productores. Y entonces eso le cambia el horizonte, le abre realmente el conocimiento a la gente, tiene el experticio y sabe diferenciar qué positivo nos brinda un entorno ambiental conservado y uno intervenido, deteriorado. Ya la gente sabe hablar de protección, la gente entiende que hay que cuidar el bosque y además es una responsabilidad del ciudadano y lo establece el artículo 4 de la ley 6400. Tenemos el deber de cuidar el bosque, de reforestar, de integrarnos a esto, porque no solamente se beneficia el hombre de montaña o la mujer de montaña, se beneficia también todo aquel que vive en la cuenca baja. Y en la cuenca baja vivimos, se puede decir, el 95% de la población. Entonces, hay que cuidar las zonas altas. Nuestro país tiene el 60% del territorio montañoso, un gran número de cuencas hidrográficas, de subcuencas, de microcuencas, que al fin y al cabo son los que ponen a producir la zona baja y se beneficia la gente de la zona baja. Entonces es una labor que debe ser en conjunto y debemos ser solidarios con las montañas y con el medio ambiente. No es un asunto que solamente se involucre el que está deforestando, tiene que involucrarse todo ciudadano que participe en actividades de reforestación, que esté vigilante de cualquier afectación al medio ambiente. Es un compromiso que debemos asumir todos, porque al fin y al cabo se traduce como mantener una calidad ambiental aceptable, si tenemos el entorno ambiental conservado. De ahí la importancia de esos grupos también, ecologistas, medioambientales. Sí, son veedores. Que viven, exacto. Son veedores de los procesos y siempre saludo esa disposición de vigilancia que tienen los grupos ecológicos, los grupos ambientalistas con esto. Son verdaderos ciudadanos, patriotas ambientales, yo los llamo. Y asimismo, en el sector gubernamental hay mucho de eso también. Y esta política del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de establecer estos proyectos agroforestales. ¿Cómo nacen los proyectos agroforestales? Nacen con una visita sorpresa. Va el presidente al sur, a Hondo Valle, y ve cómo están intervenidas las montañas con el conuquismo y ve la falta de cobertura boscosa en las montañas. Y él dice, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Y entonces se manda a formular los proyectos agroforestales, porque hay que tener en cuenta que debemos pensar en toda formulación de proyectos en lo que es el desarrollo sostenible. Hay que pensar en la gente, hay que pensar en el modelo económico y hay que pensar en el medio ambiente. Esas son las tres patas del desarrollo sostenible. Si no tomamos en cuenta alguna de esas patas, la mesa se va a caer. Me refiero a lo que es la sostenibilidad. Y entonces el presidente ha entendido que esto es importante y por esto lo está expandiendo a otros lugares. Ya estamos en el Cibao.
comenzamos en el sur. En el sur inclusive hemos incrementado nuevos frentes. Por ejemplo, el proyecto Las Cañitas incrementó o adicionó áreas de cafetales a la geografía de su proyecto inicial, y agregamos la zona de Montebonito, Guayabal, Las Yayas, Viajama, Tabararriba. Ahora recientemente agregamos las zonas cafetaleras de Peralta también, de Asua. El proyecto, se puede decir, el proyecto de Los Fríos también está agregando áreas en su entorno. El proyecto Sabaneta también agregó la zona de Las Maguanas y una zona también que corresponde al área de influencia del río Macasías, que por cierto estamos trabajando en la cuenca hidrográfica del río Macasías, en el proyecto Hondo Valle Juan Santiago, allá en la provincia de Elías Piña. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay algo muy particular con trabajar en esa cuenca del Macasías. El río Macasías es el principal afluente del río Artibonito, que es el río más largo de la isla. Tiene 321 kilómetros. Y de esos 321 kilómetros... Sigue tan bello como siempre, un río bellísimo. Sí, es un río muy bonito y tiene buen caudal. Y de esos 321 kilómetros, 240 kilómetros lo cursa en Haití. Exacto. Y ese río es el que abastece de agua a la presa Peligro, al embalse de la presa Peligro, esa gran presa que hay en Haití. O sea que es un proyecto, el de Hondo Valle Juan Santiago, que se puede decir que está beneficiando a ambos países, tanto a República Dominicana como a Haití. Y todos estos proyectos los tenemos ubicados en los sistemas cordilleranos más importantes. Cordillera Central, tanto en la vertiente sur como en la vertiente norte. En la vertiente sur tenemos el proyecto Sabaneta, área de influencia de la presa de Sabaneta, el proyecto Las Cañitas en la zona de Asua, al norte de Padre Las Casas, el proyecto Los Fríos entre San Juan y Asua. Tenemos el proyecto Independencia y el Bauruco en la vertiente sur de la Sierra de Neiva, el proyecto Hondo Valle Juan Santiago en la vertiente norte de la Sierra de Neiva, y los proyectos del Cibao ya están en la parte norte de la Cordillera Central y en parte de la septentrional, se puede decir. General, para terminar con ese concepto de deforestación evitada, ¿es una percepción o es una realidad? ¿Es medible? ¿Es algo que se puede objetivamente explicar, percibir, además, constatar? Claro que sí, porque podemos ir a las estadísticas. ¿Qué se perdía de bosque anualmente por producto de la quema y tala para dar paso al conuquismo? Eso está registrado en el Ministerio de Medio Ambiente, y en base al cambio o a la disminución de esa pérdida de bosque en los últimos 2 años, por los proyectos agroforestales en los lugares que estamos interviniendo, es medible, se puede comparar y se mide. Pero los proyectos agroforestales tendrán que seguir ampliándose, seguir llegando a lugares donde no están. Estamos en lugares importantes, cuencas hidrográficas importantes, pero todavía faltan muchos más lugares para que lleguen los proyectos agroforestales y que la gente tenga ese cambio de conducta, asuma la integración a lo que es la protección del medio ambiente, el establecimiento de las unidades agroforestales. Las unidades agroforestales entendemos que es la solución a detener la deforestación siempre y cuando la establezcamos en la cuenca media a la baja, nunca en la cuenca alta, nunca en áreas protegidas. No estamos interviniendo áreas protegidas. Los proyectos agroforestales, que mucha gente a veces me lo pregunta, ¿y ustedes están en áreas protegidas? De ninguna manera. En áreas protegidas no estamos interviniendo, solamente cuenca media, cuenca baja. Y en cuenca alta, que no es área protegida, estamos plantando las especies forestales, principalmente, por ejemplo, las coníferas, el pino occidental, y que es el pino criollo, y especies de hoja ancha, como el roble, cedro, guama, caoba, claro, entre otras. O sea que se está haciendo una labor pensada en la biodiversidad, una labor de reforestación pensada en la restauración de ecosistemas y en aumentar la vida útil de esos embalses, de las áreas de influencia de los embalses que estamos trabajando, de las presas, la vida útil de las presas. Por ejemplo, estamos en áreas de influencia de la presa de Sabanayegua, área de influencia de la presa de Sabaneta y área de influencia de una gran cantidad de ríos que estamos disminuyendo con esto
lo que es la sedimentación o sobresedimentación de estos cauces? Hay un aspecto importante de todos estos proyectos general de Luna Pichirí. Antes hacíamos reforestación, pero la hacíamos como en cierta manera como un deporte, y también como una acción, digámoslo, de buena fe. Vámonos los alumnos del bachillerato a reforestar de tal escuela, vámonos los empleados de tal institución a sembrar. Yo recuerdo todo aquello, ¿no? Digamos que hay una revolución en lo que se refiere a la concepción de lo que debe ser la reforestación a partir de esta visión que impone el presidente Danilo Medina. Es decir, no nos vamos, podremos ir con los bachilleres y podremos ir los empleados en algún momento, pero el proyecto de reforestación con quien se está haciendo es por primera vez con el mismo campesino, con el mismo trabajador que está el que fue deforestador. Exacto. Ese mismo que fue deforestador. De ahí que esto tiene una importancia capital. Además que el presidente y en los propios proyectos se ha tomado en cuenta el componente humano al decir, bueno, espérate, esta persona que vive aquí yo tengo que buscarle, garantizarle de qué va a comer, porque si no va a seguir tumbando palos por ahí. Así es. Entonces hay ese componente además, ¿no? Está la integración del propio productor, del propio conuquero, del propio, hacerlo responsable a él de esto, su organización en los equipos de reforestación para crear conciencia en ellos, y el detalle de que no es solo la participación de los que vivimos aquí ya en la ciudad, los bachilleres, etcétera, que no vamos a volver, aunque queda un sedimento, porque recuerdo que algunos muchachos decían, yo sembré en tal sitio, yo quiero ir a ver cómo está lo que yo sembré, pero realmente es el productor, es el propio campesino el que tiene que ser protagonista de este proceso, ¿no? Y ustedes creo que lo han logrado muy bien. Cuéntenos un poco de eso. Pero es importante que el estudiante, el grupo de empleados, claro, del sector gubernamental o privado sigan yendo, lógico, claro, porque esta es una labor que debemos todos integrarnos. Claro. Eso es muy importante, encomiable, y se ha hecho bien eso. Ahora, nosotros estamos integrando al productor, al que tenía prácticas de producción no ambientalmente sostenible, a cambiar su modelo de producción por algo que sea realmente sostenible ambientalmente. Le estamos capacitando, llevando el experticio necesario, porque hay que buscar la manera de que se cambie la cultura de la depredación por la cultura de la conservación. Entonces, esto lo estamos haciendo con las prácticas, con la integración del productor, con la capacitación. Un estímulo económico recibe mensualmente, una parte de ellos tengo entendido, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos identificados en los proyectos agroforestales alrededor de 11,000 beneficiarios. Ya hemos impactado más o menos 9,253. Cuando hablo de impactado o intervenido, es en actividades de cultivo, en actividades de plantación, tanto en el componente forestal como en el componente agrícola. Ya hay más de 9,000 que hemos llegado a los territorios de ellos. Y en cuanto al cambio de cultura, estamos utilizando la mejor herramienta, que es la capacitación. Ellos se están integrando con nosotros en la capacitación, inclusive muchos de ellos se han convertido en entes multiplicadores de conocimiento y están llevando las buenas prácticas a los demás miembros de la asociación de productores, a los demás habitantes de sus parajes. O sea, se ha diseminado lo que son las buenas prácticas, porque eso es uno de los nortes de los proyectos agroforestales, y así el presidente lo ha querido, inclusive ordenó el establecimiento del Centro de Capacitación, Centro Regional de Capacitación Agrícola y Forestal en Palomino, ordenó su implementación, y allá hemos capacitado una gran cantidad de grupos importantes de productores y de técnicos, y también in situ. In situ, en cada lugar se ha ido con los talleres, se ha ido con las buenas prácticas, se han formado entes multiplicadores, y eso se está diseminando en toda la geografía de intervención de los proyectos agroforestales. Es un asunto que es integral,
no solamente es la coerción, sino también la capacitación, la orientación, la concienciación para lograr una integración. Y esto va a ayudar a construir el empoderamiento de este productor. Y ya con este empoderamiento construido, en la continuidad de los proyectos no será necesario la presencia del Estado, por ejemplo, del gobierno, sino ya el mismo productor con conciencia, con su asociación o cooperativa fortalecida, porque esas son de las otras cosas que estamos haciendo. Ya ahora a fin de año comienza a entregársele a algunas cooperativas el plan de negocios, estableciéndole toda su cadena de comercialización de la producción de las unidades agroforestales que se están estableciendo, de tal manera que él se inserte de manera más competitiva y eficiente en el mercado nacional e internacional. O sea, es un asunto de hacer fuerte al productor de alta montaña, para que con esa fortaleza él entienda que no solamente debe utilizarla en integrarse o producir para el sustento de su familia, sino también utilizar esa fortaleza para proteger el bosque. Así es. Evaluación, finalmente, creemos que va bien, va muy bien, y que nos va quedando todavía, ¿cuánto? El 30% por Bueno, cumplir. en la totalidad de 726.831 tareas de los 7 grandes proyectos del sur, estamos en un 60.66% de avance. En el componente agrícola de más de 600.000 tareas, más de 300.000 tareas, son exactamente 366.831, estamos en un 52%. En el componente forestal, que son 360.000 tareas proyectadas, estamos en un 69.49%, o sea que hay un gran avance. Y en los proyectos que tenemos en el Cibao, de 36.000 tareas proyectadas, ya hay 14.500 intervenidas, o sea que estamos avanzando. Vamos rumbo a culminar de manera exitosa. ¿En qué tiempo terminamos, general? Bueno, eso depende del clima, tenemos. depende de la lluvia. Ahora viene la segunda temporada de precipitación del año. Si es buena, si trae precipitaciones abundantes, los avances serán abundantes también. Claro, sí, porque hay que tomar en cuenta. Sí, porque nosotros no estamos plantando por plantar. Con sequía no se puede No, sembrar. estamos plantando donde está el suelo saturado, donde hay una humedad importante del suelo, donde hay proyección de precipitación. Inclusive hemos decidido que la última semana de noviembre, del 15 de noviembre se puede decir hacia adelante, no vamos a plantar. Porque ¿qué es lo que viene? Viene la sequía de diciembre y de enero. A menos que por este cambio climático que se está sucediendo haya proyecciones de precipitación y si va a llover usted puede estar seguro que vamos a plantar. Estamos cuidando las plantas. Es un gran activo que tenemos. Hemos hecho alianza público-privada con los viveristas del país. Hemos contratado más de 65 millones de plantas de café, los viveros del Ministerio de Medio Ambiente produciendo plantas forestales y entregando plantas a los proyectos. O sea, es una buena integración que hay de varias instituciones del sector gubernamental con el productor del campo. Excelente. Gracias, Mayor General Rafael Emilio de Luna Pichirilo, director general ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. El general está encargado de ponernos árboles donde quiera que no haya árboles. Así no, y no solamente nosotros, sino el Ministerio de Medio Ambiente también está haciendo grandes labores de reforestación. Claro, el Ministerio de Agricultura, que también convergen aquí con ustedes en esto. Y hablamos de un proyecto patriótico, porque lo que estamos es salvando a la patria, porque la patria, decía un gran revolucionario dominicano, decía, la patria es esa tierra que se nos está yendo, sin eso no hay patria. La patria son esos árboles y son esos ríos. Sin eso no hay nada que hacer, sin eso no hay ni siquiera vida, de manera que esa es la patria, la que estamos tratando, por lo tanto, de recuperar. Es esa base material de la patria, porque la patria es un constructo que tenemos aquí, es algo subjetivo, que tiene que tener esa base objetiva, si no, no hay nada que hacer. Todo el mundo se va a buscar su sitio por ahí. Así es. Estamos salvando esa patria. Debemos involucrarnos todos en esta gran cruzada de protección al medio ambiente, de reforestación. De recuperación. Y es una labor de todos. Así es. Gracias.
Mayor General de Luna Pichirilo. Ustedes quédense ahí porque ahora vamos a hablar con el viceministro Plácido Gómez Ramírez del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque vamos a hablar de eso mismo, de ciencia y tecnología, y de una actividad importante que tiene una de nuestras universidades. No se mueva de ahí. Gracias, Mayor General Luna Pichirilo. Gracias a usted.